pecado. El pecado es transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. Quien desee alcanzar una correcta comprensión sobre la santidad cristiana, debe comenzar examinando el vasto y solemne tema del pecado. Debe cavar muy profundo si desea construir en alto. Un error en este punto es sumamente perjudicial. Las ideas incorrectas sobre la santidad generalmente se derivan de ideas incorrectas sobre la corrupción humana. No me disculpo por comenzar este volumen sobre la santidad haciendo algunas declaraciones claras sobre el pecado. La verdad llana es que un conocimiento correcto del pecado es la raíz de todo cristianismo salvador. Sin este conocimiento, doctrinas como la justificación, conversión y santificación son palabras y nombres que no transmiten ningún significado a la mente. Lo primero que Dios hace cuando transforma a alguien en una nueva criatura en Cristo es enviar luz a su corazón y mostrarle que es un pecador culpable. La creación material en Génesis comenzó con luz, y así también lo hace la creación espiritual. Dios alumbra nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo, y entonces comienza la vida espiritual, 2 de Corintios 4:6. Las visiones borrosas o indistintas del pecado son el origen de la mayoría de los errores, herejías y falsas doctrinas de la actualidad. Si un hombre no se da cuenta de la naturaleza peligrosa de la enfermedad de su alma, no es de extrañar que se conforme con remedios falsos o imperfectos. Creo que una de las principales necesidades de la Iglesia en el siglo XIX ha sido, y es, una enseñanza más clara y completa sobre el pecado. 1. Comenzaré el tema proporcionando algunas definiciones de pecado. Todos estamos, por supuesto, familiarizados con los términos pecado y pecadores. Hablamos frecuentemente del pecado en el mundo y de los hombres que cometen pecados. Pero, ¿qué significan realmente estos términos y frases? ¿Lo sabemos realmente? Temo que hay mucha confusión y vaguedad mental sobre este punto. Permítanme intentar, lo más brevemente posible, proporcionar una respuesta. Digo, entonces, que el pecado, hablando en términos generales, es, como declara el 9º artículo de nuestra Iglesia, la falla y corrupción de la naturaleza de todo hombre que nace de la descendencia de Adán, por la cual el hombre está muy lejos de la justicia original, y está por su propia naturaleza inclinado al mal, de modo que la carne siempre desea contra el espíritu, y, por tanto, en cada persona nacida en el mundo, merece la ira y condenación de Dios. El pecado, en resumen, es esa vasta enfermedad moral que afecta a toda la raza humana, de todo rango, clase, nombre, nación, pueblo y lengua, una enfermedad de la cual solo hubo uno nacido de mujer que estuvo libre. ¿Hace falta que diga que ese fue Cristo Jesús el Señor? Además, digo que un pecado, hablando más particularmente, consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no esté en perfecta conformidad con la mente y la ley de Dios. El pecado, en resumen, como dice la Escritura, es transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. La más mínima desviación, externa o interna, de la paralelidad matemática absoluta con la voluntad y el carácter revelados de Dios constituye un pecado, y de inmediato nos hace culpables ante los ojos de Dios. Por supuesto, no necesito decirle a nadie que lea su Biblia con atención, que un hombre puede quebrantar la ley de Dios en su corazón y pensamiento, aun cuando no haya un acto manifiesto y visible de maldad. Nuestro Señor ha dejado claro ese punto más allá de toda duda en el Sermón del Monte, Mateo 5:21-28. Incluso un poeta nuestro ha dicho verdaderamente, un hombre puede sonreír, y ser un villano. De nuevo, no necesito decirle a un estudiante cuidadoso del Nuevo Testamento, que hay pecados de omisión así como de comisión, y que pecamos, como nuestro libro de oraciones nos recuerda con razón, al no hacer las cosas que debemos hacer, así como al hacer las cosas que no debemos hacer. Las solemnes palabras de nuestro Maestro en el Evangelio de San Mateo también dejan este punto más allá de toda duda. Allí está escrito, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, Mateo 25:41 y 42. Fue una profunda y reflexiva declaración del santo arzobispo Husser, poco antes de morir, Señor, perdóname todos mis pecados, y especialmente mis pecados de omisión. Pero sí creo necesario en estos tiempos recordar a mis lectores que un hombre puede cometer pecado y, sin embargo, no ser consciente de ello, y pensar que es inocente cuando en realidad es culpable. No veo ninguna base bíblica para la afirmación moderna de que el pecado no es pecado para nosotros hasta que lo discernimos y somos conscientes de él. Al contrario, en los capítulos 4 y 5 de ese libro injustamente descuidado, Levítico, y en el 15 de Números, encuentro que a Israel se le enseñó claramente que había pecados de ignorancia que hacían a las personas impuras y necesitaban expiación, Levítico 4:1-35, 5:14-19, Números 15:25-29. Y encuentro que nuestro Señor enseña expresamente que el siervo que no conoció la voluntad de su Señor y no la hizo, no fue excusado por su ignorancia, sino que fue azotado o castigado, Lucas 12:48. Haríamos bien en recordar que cuando hacemos de nuestro propio conocimiento y conciencia miserablemente imperfectos la medida de nuestra pecaminosidad, estamos en terreno muy peligroso. Un estudio más profundo de Levítico podría hacernos mucho bien. 2. Sobre el origen y la fuente de esta vasta enfermedad moral llamada pecado, debo decir algo. Temo que las opiniones de muchos cristianos profesantes sobre este punto son tristemente defectuosas e insalubres. No me atrevo a pasarlo por alto.
Tengamos entonces claro en nuestras mentes que la pecaminosidad del hombre no comienza desde fuera, sino desde dentro. No es el resultado de una mala educación en los primeros años. No se adquiere de malos compañeros y malos ejemplos, como algunos cristianos débiles suelen decir. No. Es una enfermedad familiar que todos heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y con la cual nacemos. Creado a imagen de Dios, inocente y justo al principio, nuestros padres cayeron de la justicia original y se volvieron pecaminosos y corruptos. Y desde aquel día hasta hoy, todos los hombres y mujeres nacen a la imagen del caído Adán y Eva, y heredan un corazón y una naturaleza inclinada al mal. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Lo que es nacido de la carne, carne es, por naturaleza somos hijos de ira, la mente carnal es enemistad contra Dios, del corazón, naturalmente como de una fuente, proceden los malos pensamientos, los adulterios, y otros semejantes. Juan 3:6, Efesios 2:3, Romanos 8:7, Marcos 7:21. El más bello bebé que haya llegado a la vida este año, y que se ha convertido en el rayo de sol de una familia, no es, como su madre quizás lo llama con cariño, un pequeño ángel, o un pequeño inocente, sino un pequeño pecador. Mientras yace sonriendo y balbuceando en su cuna, esa pequeña criatura lleva en su corazón las semillas de todo tipo de maldad. Solo obsérvalo cuidadosamente, a medida que crece en estatura y su mente se desarrolla, y pronto detectarás en él una tendencia incesante hacia lo malo, y una reticencia hacia lo bueno. Verás en él los brotes y gérmenes de engaño, mal temperamento, egoísmo, autovoluntad, obstinación, avaricia, envidia, celos, pasión, que, si se permiten y dejan solos, brotarán con dolorosa rapidez. ¿Quién le enseñó al niño estas cosas? ¿Dónde las aprendió? Solo la Biblia puede responder a estas preguntas. De todas las cosas tontas que los padres dicen sobre sus hijos, no hay ninguna peor que la común afirmación: mi hijo tiene un buen corazón en el fondo. No es lo que debería ser, pero ha caído en malas manos. Las escuelas públicas son lugares malos. Los tutores descuidan a los muchachos. Sin embargo, tiene un buen corazón en el fondo. La verdad, lamentablemente, es diametralmente opuesta. La primera causa de todo pecado reside en la corrupción natural del propio corazón del niño, y no en la escuela. 3. Sobre la extensión de esta vasta enfermedad moral del hombre llamada pecado, tengamos cuidado de no cometer errores. La única base segura es la que se nos presenta en las Escrituras. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal, el corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso, Génesis 6:5, Jeremías 17:9. El pecado es una enfermedad que invade y atraviesa cada parte de nuestra constitución moral y cada facultad de nuestras mentes. El entendimiento, los afectos, los poderes de razonamiento, la voluntad, están todos más o menos infectados. Incluso la conciencia está tan cegada que no se puede confiar en ella como guía segura, y es tan probable que conduzca al hombre por el camino equivocado como al correcto, a menos que esté iluminada por el Espíritu Santo. En resumen, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, Isaías 1:6. La enfermedad puede estar cubierta bajo una fina capa de cortesía, educación, buenos modales y decoro exterior, pero yace profundamente en la constitución. Reconozco plenamente que el hombre tiene muchas facultades grandiosas y nobles, y que en las artes, ciencias y literatura demuestra una capacidad inmensa. Pero el hecho sigue siendo que en las cosas espirituales está completamente muerto, y no tiene conocimiento, amor o temor natural de Dios. Sus mejores cosas están tan entrelazadas y mezcladas con la corrupción, que el contraste solo resalta con mayor claridad la verdad y la extensión de la caída. Que una misma criatura sea en algunas cosas tan alta y en otras tan baja, tan grande y, sin embargo, tan pequeña, tan noble y, sin embargo, tan vil, tan grandiosa en su concepción y ejecución de las cosas materiales, y sin embargo tan rastrera y degradada en sus afectos, que pueda planificar y erigir edificios como los de Karnak y Luxor en Egipto, y el Partenón en Atenas, y sin embargo adorar dioses y diosas viles, y aves, y bestias, y reptiles, que pueda producir tragedias como las de Esquilo y Sófocles, e historias como las de Tucídides, y sin embargo ser esclavo de vicios abominables como los descritos en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Todo esto es un gran rompecabezas para aquellos que se burlan de la palabra escrita de Dios, y se mofan de nosotros como bibliólatras. Pero es un nudo que podemos desatar con la Biblia en nuestras manos. Podemos reconocer que el hombre tiene todas las marcas de un majestuoso templo a su alrededor, un templo en el que Dios una vez habitó, pero un templo que ahora está en completa ruina, un templo en el que una ventana rota aquí y una puerta allá, y una columna allá, aún dan alguna tenue idea de la magnificencia del diseño original, pero un templo que de punta a punta ha perdido su gloria y ha caído de su alto estado. Y decimos que nada resuelve el complejo problema de la condición del hombre excepto la doctrina del pecado original o de nacimiento y los efectos devastadores de la caída. Recordemos, además de esto, que cada parte del mundo da testimonio del hecho de que el pecado es la enfermedad universal de toda la humanidad. Busca en el globo de este a oeste y de polo a polo, busca en cada nación de cada clima en los 4 puntos cardinales de la Tierra, busca en cada rango y clase en nuestro propio país, desde el más alto hasta el más bajo, y bajo cada circunstancia y condición, el informe será siempre el mismo.
Las islas más remotas del Océano Pacífico, completamente separadas de Europa, Asia, África y América, más allá del alcance tanto del lujo oriental como de las artes y la literatura occidentales. Las islas habitadas por personas ignorantes de libros, dinero, vapor y pólvora, no contaminadas por los vicios de la civilización moderna. Estas mismas islas siempre han sido encontradas, cuando se descubrieron por primera vez, como la morada de las formas más viles de lujuria, crueldad, engaño y superstición. Si los habitantes no han sabido nada más, siempre han sabido pecar. En todas partes el corazón humano es naturalmente engañoso más que todas las cosas, y perverso, Jeremías 17:9. Por mi parte, no conozco una prueba más contundente de la inspiración de Génesis y del relato mosaico del origen del hombre, que el poder, extensión y universalidad del pecado. Conceda que toda la humanidad ha surgido de una pareja, y que esta pareja cayó, como nos dice Génesis 3, y la condición de la naturaleza humana en todas partes es fácil de explicar. Niegue esto, como hacen muchos, y de inmediato se ve envuelto en dificultades inexplicables. En una palabra, la uniformidad y universalidad de la corrupción humana suministran uno de los ejemplos más irrefutables de las enormes dificultades de la incredulidad. Después de todo, estoy convencido de que la mayor prueba de la magnitud y el poder del pecado es la persistencia con la que se aferra al hombre, incluso después de ser convertido y haberse vuelto objeto de las operaciones del Espíritu Santo. Para usar el lenguaje del 9º artículo, esta infección de la naturaleza permanece, sí, incluso en los regenerados. Tan profundamente arraigadas están las raíces de la corrupción humana, que incluso después de haber nacido de nuevo, renovado, lavado, santificado, justificado y hecho miembro viviente de Cristo, estas raíces permanecen vivas en el fondo de nuestros corazones y, como la lepra en las paredes de la casa, nunca nos deshacemos de ellas hasta que la casa terrenal de este tabernáculo se disuelva. Sin duda, el pecado en el corazón del creyente ya no tiene dominio. Es controlado, contenido, mortificado y crucificado por el poder expulsivo del nuevo principio de la gracia. La vida de un creyente es una vida de victoria, y no de fracaso. Pero las mismas luchas que se desarrollan dentro de su pecho, la pelea que encuentra necesaria pelear a diario, la vigilancia celosa que se ve obligado a ejercer sobre su hombre interior, el combate entre la carne y el espíritu, los gemidos internos que nadie conoce salvo el que los ha experimentado, todos testifican la misma gran verdad, todos muestran la enorme potencia y vitalidad del pecado. Poderoso debe ser ese enemigo que, incluso crucificado, aún está vivo. Feliz es ese creyente que lo entiende, y mientras se regocija en Cristo Jesús no tiene confianza en la carne, y mientras dice, gracias a Dios que nos da la victoria, nunca olvida velar y orar para no caer en tentación. 4. Respecto a la culpa, vileza y ofensiva del pecado a los ojos de Dios, mis palabras serán pocas. Digo pocas con intención. No creo que, por la naturaleza de las cosas, el hombre mortal pueda realmente darse cuenta de la enormidad del pecado ante aquel santo y perfecto con quien tenemos que ver. Por un lado, Dios es ese ser eterno que no confía ni en sus santos y a cuyos ojos ni los cielos son puros. Es uno que lee pensamientos y motivos, así como acciones, y requiere verdad en lo íntimo. Job 15:15 y 18, Salmo 51:6. Nosotros, por otro lado, pobres criaturas ciegas, aquí hoy y mañana desaparecidas, nacidas en pecado, rodeadas de pecadores, viviendo en una atmósfera constante de debilidad, flaqueza e imperfección, no podemos formarnos más que las concepciones más inadecuadas de la fealdad del mal. No tenemos línea para sondearlo ni medida para medirlo. El ciego no puede ver la diferencia entre una obra maestra de Tiziano o Rafael y la cabeza de la reina en el letrero de una taberna del pueblo. El sordo no puede distinguir entre un pito de un centavo y el órgano de una catedral. Los mismos animales cuyo olor nos resulta más ofensivo no tienen idea de que son ofensivos, y no se ofenden unos a otros. Y el hombre caído, creo, no puede tener una idea justa de cuán vil es el pecado a los ojos de ese Dios cuya obra es absolutamente perfecta. Perfecta tanto si miramos a través de un telescopio como a través de un microscopio, perfecta en la formación de un planeta gigante como Júpiter, con sus satélites, marcando el tiempo con precisión al girar alrededor del Sol, perfecta en la formación del insecto más pequeño que se arrastra sobre un pie de tierra. Pero, a pesar de todo, fijémonos firmemente en nuestras mentes que el pecado es la cosa abominable que Dios odia, que Dios es de ojos más puros para ver la iniquidad, y no puede mirar lo que es malo, que la menor transgresión de la ley de Dios nos hace culpables de todo, que el alma que pecare, esa morirá, que la paga del pecado es muerte, que Dios juzgará los secretos de los hombres, que hay un gusano que nunca muere y un fuego que no se apaga, que los malvados serán lanzados al infierno, y irán al castigo eterno, y que nada inmundo entrará en el cielo. Jeremías 44:4, Habacuc 1:13, Santiago 2:10, Ezequiel 18:4, Romanos 6:23, Romanos 2:16, Marcos 9:44, Salmo 9:17, Mateo 25:46, Apocalipsis 21:27. Estas son palabras realmente tremendas, cuando consideramos que están escritas en el libro de un Dios sumamente misericordioso. Ninguna prueba de la plenitud del pecado, después de todo, es tan abrumadora e irrefutable como la cruz y pasión de nuestro Señor Jesucristo, y toda la doctrina de su sustitución y expiación.
Tan terriblemente negro debe ser ese pecado por el cual nada más que la sangre del Hijo de Dios podría hacer satisfacción. Tan pesado debe ser el peso del pecado humano que hizo a Jesús gemir y sudar gotas de sangre en agonía en Getsemaní y clamar en el Gólgota: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Nada, estoy convencido, nos asombrará tanto, cuando despertemos en el día de la resurrección, como la visión que tendremos del pecado y la retrospectiva que haremos de nuestras innumerables fallas y defectos. Nunca hasta la hora en que Cristo venga por segunda vez comprenderemos plenamente la pecaminosidad del pecado. Bien podría George Whitefield decir: el himno en el cielo será: ¿qué ha hecho Dios? 5. Solo queda un punto por considerar sobre el tema del pecado, que no me atrevo a pasar por alto: su engaño. Es un punto de suma importancia, y me atrevo a pensar que no recibe la atención que merece. Puede verse este engaño en la notable tendencia de los hombres a considerar el pecado como menos pecaminoso y peligroso de lo que realmente es a los ojos de Dios, y en su disposición para atenuarlo, justificarlo y minimizar su culpa. Es solo un pequeño error. Dios es misericordioso. Dios no es extremo para señalar lo que está mal. Tenemos buenas intenciones. Uno no puede ser tan riguroso. ¿Dónde está el gran daño? Solo hacemos lo que otros. ¿Quién no está familiarizado con este tipo de lenguaje? Puedes verlo en la larga serie de palabras y frases suaves que los hombres han acuñado para designar cosas que Dios llama abiertamente perversas y ruinosas para el alma. ¿Qué significan expresiones como desenfrenado, alegre, salvaje, inestable, irreflexivo, laxo? Muestran que los hombres intentan engañarse a sí mismos creyendo que el pecado no es tan pecaminoso como Dios dice que es, y que no son tan malos como realmente son. Puedes verlo en la tendencia incluso de los creyentes a consentir a sus hijos en prácticas cuestionables y a cerrar sus propios ojos a los inevitables resultados del amor al dinero, de coquetear con la tentación y de sancionar un bajo estándar de religión familiar. Temo que no nos damos cuenta suficientemente de la extrema sutileza de la enfermedad de nuestras almas. Somos demasiado propensos a olvidar que la tentación al pecado rara vez se nos presentará con sus verdaderos colores, diciendo: soy tu enemigo mortal, y quiero arruinarte para siempre en el infierno. No. El pecado se nos acerca, como Judas, con un beso, y como Joab, con una mano extendida y palabras lisonjeras. El fruto prohibido parecía bueno y deseable para Eva, sin embargo, la expulsó del Edén. Pasear ociosamente por el techo de su palacio parecía inofensivo para David, sin embargo, terminó en adulterio y asesinato. El pecado rara vez parece pecado en sus comienzos. Entonces, velemos y oremos, para que no caigamos en tentación. Podemos dar a la maldad nombres suaves, pero no podemos alterar su naturaleza y carácter a los ojos de Dios. Recordemos las palabras de San Pablo: exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Es una sabia oración en nuestra letanía: de los engaños del mundo, la carne y el diablo, buen Señor, líbranos. Y ahora, antes de continuar, permítanme mencionar brevemente dos pensamientos que me parecen surgir con fuerza irresistible de este tema. Por un lado, pido a mis lectores que observen cuán profundas razones tenemos todos para la humillación y el autoabatimiento. Sentémonos ante la imagen del pecado que nos muestra la Biblia, y consideremos cuán culpables, viles y corruptos somos todos a los ojos de Dios. Cuánta necesidad tenemos todos de ese cambio total de corazón llamado regeneración, nuevo nacimiento o conversión. Cuánta masa de debilidad e imperfección se adhiere al mejor de nosotros en nuestro mejor momento. Qué pensamiento tan solemne es que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, ¿qué causa tenemos para clamar con el publicano, cada noche de nuestras vidas, cuando pensamos en nuestros pecados de omisión así como de comisión? Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13, cuán admirablemente adecuados están las confesiones generales y de comunión del libro de oración a la condición actual de todos los cristianos profesantes. Cuán bien se adapta a los hijos de Dios el lenguaje que el libro de oración pone en la boca de cada miembro de la Iglesia antes de acercarse a la mesa de comunión. El recuerdo de nuestras malas acciones es gravoso para nosotros, la carga es intolerable. Ten misericordia de nosotros, Padre más misericordioso, por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, perdónanos todo lo pasado, que cierto es que el Santo más santo en sí mismo es un miserable pecador y deudor de la misericordia y la gracia hasta el último momento de su existencia. De todo corazón suscribo a ese pasaje del sermón de Ocker sobre la justificación, que comienza: consideremos las cosas más santas y mejores que hacemos. Nunca estamos mejor dispuestos hacia Dios que cuando oramos. Sin embargo, cuando oramos, ¿cuántas veces se distraen nuestros afectos? Cuán poca reverencia mostramos a la gran majestad de Dios ante quien hablamos. Cuán poco remordimiento por nuestras propias miserias. Qué poco sabor del dulce influjo de sus tiernas misericordias sentimos. ¿No estamos muchas veces tan poco dispuestos a comenzar, y tan contentos de terminar, como si al decir, clama a mí, nos hubiera puesto una tarea muy pesada? Puede parecer algo extremo lo que voy a decir, por lo tanto, que cada uno lo juzgue según su propio corazón le diga, y no de otro modo. Solo haré una demanda. Si Dios nos concediera, no como a Abraham, si 50, 40, 30, 20, sí, o si 10 buenas personas pudieran encontrarse en una ciudad, por amor a ellas esa ciudad no sería destruida,
Pero, ¿y si Él nos hiciera una oferta tan amplia, busca todas las generaciones de hombres desde la caída de nuestro padre Adán, encuentra un hombre que haya hecho una acción que haya salido de él pura, sin mancha o defecto alguno, y por esa única acción de ese hombre ni el ángel sentirían los tormentos que están preparados para ambos? ¿Crees que este rescate para liberar a hombres y ángeles se encontraría entre los hijos de los hombres? Las mejores cosas que hacemos tienen algo en ellas que debe ser perdonado. Ese testimonio es verdadero. Por mi parte, estoy convencido de que cuanto más luz tenemos, más vemos nuestra propia pecaminosidad, cuanto más nos acercamos al cielo, más nos vestimos de humildad. En cada época de la Iglesia encontrarán que es cierto, si estudian biografías, que los santos más eminentes, hombres como Bradford, Rutherford y M.C. Chaney, siempre han sido los hombres más humildes. Por otro lado, pido a mis lectores que observen cuán profundamente agradecidos debemos estar por el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Hay un remedio revelado para la necesidad del hombre, tan amplio y profundo como la enfermedad del hombre. No necesitamos tener miedo de mirar al pecado y estudiar su naturaleza, origen, poder, extensión y vileza, si solo miramos al mismo tiempo la medicina todopoderosa provista para nosotros en la salvación que está en Jesucristo. Aunque el pecado ha abundado, la gracia ha sobreabundado mucho más. Sí, en el pacto eterno de redención, del cual son parte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el mediador de ese pacto, Jesucristo el justo, perfecto Dios y perfecto hombre en una sola persona, en la obra que hizo muriendo por nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación, en los oficios que ocupa como nuestro sacerdote, sustituto, médico, pastor y abogado, en la preciosa sangre que derramó, que puede limpiar de todo pecado, en la justicia eterna que introdujo, en la intercesión perpetua que lleva a cabo como nuestro representante a la diestra de Dios, en su poder para salvar hasta lo sumo al principal de los pecadores, su disposición a recibir y perdonar al más vil, su prontitud para soportar al más débil. En la gracia del Espíritu Santo que planta en los corazones de todo su pueblo, renovando, santificando y haciendo que las cosas viejas pasen y todas las cosas se vuelvan nuevas en todo esto, digo, hay una medicina plena, perfecta y completa para la horrible enfermedad del pecado. Por aterradora y tremenda que sea sin duda la correcta visión del pecado, nadie necesita desmayar y desesperar si tiene una correcta visión de Jesucristo al mismo tiempo. No es de extrañar que el viejo Flavel termine muchos capítulos de su admirable fuente de vida con las conmovedoras palabras, bendito sea Dios por Jesucristo. Al concluir este imponente tema, siento que solo he tocado su superficie. Es un tema que no puede ser tratado a fondo en un escrito como este. Quien desee verlo abordado de manera exhaustiva debe recurrir a maestros de la teología experimental como Owen, Burgess, Manton, Charnock y otros gigantes de la escuela puritana. No hay escritores comparables a los puritanos en asuntos como este. Solo me queda señalar algunos usos prácticos a los que se puede aplicar provechosamente toda la doctrina del pecado en la actualidad. Digo, entonces, en primer lugar, que una visión bíblica del pecado es uno de los mejores antídotos contra esa teología vaga, difusa y nebulosa que lamentablemente prevalece en la actualidad. Es inútil cerrar los ojos ante el hecho de que hay una gran cantidad de lo que hoy en día se llama cristianismo que no se puede declarar completamente erróneo, pero que, sin embargo, no es una medida completa, peso justo, ni 16 onzas por libra. Es un cristianismo en el que indudablemente hay algo sobre Cristo, algo sobre la gracia, algo sobre la fe, algo sobre el arrepentimiento y algo sobre la santidad, pero no es la auténtica cosa tal como es en la Biblia. Las cosas están fuera de lugar y desproporcionadas. Como diría el viejo Latimer, es una especie de mezcolanza que no hace ningún bien. No influye en la conducta diaria, ni consuela en la vida, ni da paz en la muerte, y aquellos que lo profesan a menudo despiertan demasiado tarde para darse cuenta de que no tienen nada sólido bajo sus pies. Ahora bien, creo que la forma más probable de curar y remediar este tipo defectuoso de religión es poner más en evidencia la antigua verdad bíblica sobre la pecaminosidad del pecado. Las personas nunca orientarán sus rostros decididamente hacia el cielo, ni vivirán como peregrinos, hasta que realmente sientan que están en peligro de ir al infierno. Tratemos de revivir la enseñanza antigua sobre el pecado, en los hogares, en las escuelas, en los colegios de formación, en las universidades. No olvidemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, y que por la ley es el conocimiento del pecado, 1 de Timoteo 1:8, Romanos 3:20, 7:7. Pongamos la ley en primer plano y llamemos la atención de las personas hacia ella. Expliquemos y desarrollemos los 10 mandamientos, mostrando la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de sus requerimientos. Esta es la manera de nuestro Señor en el Sermón del Monte. No podemos hacer mejor que seguir su plan. Podemos estar seguros de que las personas nunca vendrán a Jesús, ni permanecerán con Jesús, ni vivirán para Jesús, a menos que realmente sepan por qué deben venir y cuál es su necesidad. Aquellos a quienes el Espíritu lleva a Jesús son los que el Espíritu ha convencido de pecado. Sin una profunda convicción de pecado, las personas pueden parecer acercarse a Jesús y seguirlo por un tiempo, pero pronto se apartarán y volverán al mundo. En segundo lugar, una visión bíblica del pecado es uno de los mejores antídotos contra la teología exageradamente amplia y liberal que está tan de moda en la actualidad. La tendencia del pensamiento moderno es rechazar dogmas, credos y cualquier tipo de límites en la religión.
Se considera grandioso y sabio no condenar ninguna opinión y declarar que todos los maestros serios y inteligentes son dignos de confianza, aunque sus opiniones sean heterogéneas y mutuamente destructivas. Todo, por lo visto, es verdadero, y nada es falso. Todos están en lo correcto, y nadie está equivocado. Todos probablemente serán salvos, y nadie se perderá. La expiación y sustitución de Cristo, la personalidad del diablo, el elemento milagroso en la Escritura, la realidad y eternidad del castigo futuro. Todas estas poderosas piedras angulares son arrojadas con frialdad por la borda, como si fueran trastos, para aligerar el barco del cristianismo y permitirle mantenerse al paso de la ciencia moderna. Defiende estas grandes verdades y te llamarán estrecho, iliberal, anticuado y un fósil teológico. Cita un texto y te dirán que toda la verdad no está confinada a las páginas de un antiguo libro judío, y que la libre investigación ha descubierto muchas cosas desde que el libro fue completado. Ahora bien, no conozco nada tan probable para contrarrestar esta plaga moderna como declaraciones claras y constantes sobre la naturaleza, realidad, vileza, poder y culpa del pecado. Debemos abordar con firmeza las conciencias de estos hombres de ideas amplias y exigirles una respuesta clara a algunas preguntas sencillas. Debemos pedirles que pongan la mano en su corazón y nos digan si sus opiniones favoritas los confortan en el día de la enfermedad, en la hora de la muerte, al lado de la cama de padres moribundos, junto a la tumba de la amada esposa o hijo. Debemos preguntarles si una vaga seriedad, sin doctrina definida, les da paz en momentos como estos. Debemos desafiarlos a decirnos si no sienten a veces un algo que les roe por dentro, que toda la libre investigación, la filosofía y la ciencia del mundo no pueden satisfacer. Y entonces debemos decirles que este algo que les roe es el sentido de pecado, culpa y corrupción, que están dejando fuera de sus cálculos. Y, sobre todo, debemos decirles que nada les dará nunca descanso, sino la sumisión a las antiguas doctrinas de la ruina del hombre y la redención de Cristo, y la fe sencilla y como de niño en Jesús. C. En tercer lugar, una visión correcta del pecado es el mejor antídoto contra ese tipo de cristianismo sensorial, ceremonial y formal, que ha barrido Inglaterra como una inundación en los últimos 25 años, y ha arrastrado a tantos a su paso. Puedo creer fácilmente que hay mucho de atractivo en este sistema de religión, para cierto tipo de mentes, siempre y cuando la conciencia no esté plenamente iluminada. Pero cuando esa maravillosa parte de nuestra constitución llamada conciencia está realmente despierta y viva, me cuesta creer que un cristianismo sensorial y ceremonial lo satisfará plenamente. Un niño pequeño se calma y entretiene fácilmente con juguetes vistosos, muñecos y sonajas, mientras no tenga hambre, pero una vez que siente los anhelos de la naturaleza dentro de sí, sabemos que nada lo satisfará sin alimento. Así sucede con el hombre en cuanto a su alma. La música, las flores, las velas, el incienso, las banderas, las procesiones, las bellas vestiduras, los confesionarios y las ceremonias inventadas por los hombres de carácter semi-romano pueden bastarle en ciertas condiciones. Pero una vez que él despierte y resucite de entre los muertos, no se contentará con estas cosas. Le parecerán meras trivialidades solemnes y una pérdida de tiempo. Una vez que ve su pecado, debe ver a su Salvador. Se siente afligido con una enfermedad mortal, y nada lo satisfará sino el gran médico. Siente hambre y sed, y no puede conformarse con menos que el pan de vida. Puede parecer audaz lo que voy a decir, pero me atrevo a afirmar sin temor que 4/5 partes del semi-romanismo del último cuarto de siglo no habrían existido si al pueblo inglés se le hubiera enseñado de manera más plena y clara la naturaleza, vileza y pecaminosidad del pecado. En el siguiente lugar, una correcta comprensión del pecado es uno de los mejores antídotos contra las teorías exageradas de la perfección, de las cuales escuchamos mucho en estos tiempos. Diré poco al respecto y, al hacerlo, confío en no ofender. Si aquellos que nos presionan con la perfección no significan más que una consistencia integral y una atención cuidadosa a todas las virtudes que componen el carácter cristiano, la razón dictaría que no solo deberíamos soportarlos, sino estar completamente de acuerdo con ellos. Por todos los medios, apuntemos alto. Pero si realmente quieren decirnos que en este mundo un creyente puede alcanzar la libertad total del pecado, vivir durante años en comunión ininterrumpida con Dios y sentir durante meses sin siquiera un pensamiento maligno, debo decir honestamente que tal opinión me parece muy no bíblica. Voy incluso más lejos. Digo que esa opinión es muy peligrosa para quien la sostiene, y muy probable que deprima, desanime y detenga a los que buscan la salvación. No encuentro la menor garantía en la palabra de Dios para esperar tal perfección mientras estemos en el cuerpo. Creo que las palabras de nuestro artículo 15 son estrictamente verdaderas, que solo Cristo está sin pecado, y que todos nosotros, el resto, aunque bautizados y nacidos de nuevo en Cristo, ofendemos en muchas cosas. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Usando el lenguaje de nuestro primer homilía, hay imperfecciones en nuestras mejores obras, no amamos a Dios tanto como estamos obligados a hacerlo, con todo nuestro corazón, mente y poder. No tememos a Dios tanto como deberíamos, no oramos a Dios sino con muchas y grandes imperfecciones. Damos, perdonamos, creemos, vivimos y esperamos imperfectamente, hablamos, pensamos y hacemos imperfectamente, luchamos contra el diablo, el mundo y la carne imperfectamente. No nos avergoncemos, pues, de confesar abiertamente nuestro estado de imperfección.
Una vez más, repito lo que he dicho, el mejor preservativo contra esta ilusión temporal sobre la perfección que nubla algunas mentes, porque espero que así pueda llamarla, es una comprensión clara, completa y distinta de la naturaleza, pecaminosidad y engaño del pecado. Finalmente, una perspectiva bíblica del pecado demostrará ser un excelente antídoto contra las bajas opiniones sobre la santidad personal que son tan dolorosamente prevalentes en estos últimos días de la Iglesia. Sé que este es un tema muy doloroso y delicado, pero no me atrevo a alejarme de él. Hace mucho tiempo que estoy convencido, con dolor, de que el estándar de vida diaria entre los cristianos profesantes en este país ha estado cayendo gradualmente. Me temo que la caridad semejante a Cristo, la bondad, el buen carácter, el desinterés, la mansedumbre, la gentileza, la buena naturaleza, la abnegación, el celo por hacer el bien y la separación del mundo son mucho menos apreciados de lo que deberían ser y de lo que solían ser en los días de nuestros padres. No puedo pretender entrar completamente en las causas de esta situación y solo puedo sugerir conjeturas para la consideración. Puede ser que una cierta profesión de religión se haya vuelto tan popular y relativamente fácil en la época actual, que los arroyos que antes eran estrechos y profundos se han vuelto anchos y poco profundos, y lo que hemos ganado en apariencia externa lo hemos perdido en calidad. Puede ser que el vasto aumento de la riqueza en los últimos 25 años haya introducido insensiblemente una plaga de mundanalidad, autoindulgencia y amor por la comodidad en la vida social. Lo que antes se llamaba lujos ahora son comodidades y necesidades, y la abnegación y el soportar dureza son en consecuencia poco conocidos. Puede ser que la enorme cantidad de controversia que marca esta época haya secado insensiblemente nuestra vida espiritual. Con demasiada frecuencia nos hemos contentado con el celo por la ortodoxia y hemos descuidado las realidades sobrias de la piedad práctica diaria. Sean cuales sean las causas, debo declarar mi propia creencia de que el resultado permanece. Ha habido en los últimos años un estándar más bajo de santidad personal entre los creyentes que el que solía haber en los días de nuestros padres. Todo el resultado es que el espíritu está entristecido, y el asunto requiere mucha humillación y examen de corazón. En cuanto al mejor remedio para la situación que he mencionado, me atrevo a dar una opinión. Otras escuelas de pensamiento en las iglesias deben juzgar por sí mismas. La cura para los eclesiásticos evangélicos, estoy convencido, se encuentra en una comprensión más clara de la naturaleza y la pecaminosidad del pecado. No necesitamos volver a Egipto y tomar prestadas prácticas semi-romanas para reavivar nuestra vida espiritual. No necesitamos restaurar el confesionario, ni regresar al monasticismo ni al ascetismo. Nada de eso. Simplemente debemos arrepentirnos y hacer nuestras primeras obras. Debemos regresar a los primeros principios. Debemos volver a las sendas antiguas. Debemos sentarnos humildemente en la presencia de Dios, mirar todo el asunto de frente, examinar claramente lo que el Señor Jesús llama pecado, y lo que el Señor Jesús llama hacer su voluntad. Entonces debemos tratar de darnos cuenta de que es terriblemente posible vivir una vida descuidada, fácil, medio mundana, y al mismo tiempo mantener principios evangélicos y llamarnos personas evangélicas. Una vez que veamos que el pecado es mucho más vil, mucho más cercano a nosotros, y se aferra más estrechamente a nosotros de lo que suponíamos, seremos llevados, confío y creo, a acercarnos más a Cristo. Una vez que nos acerquemos a Cristo, beberemos más profundamente de su plenitud y aprenderemos más a fondo a vivir la vida de fe en Él, como lo hizo San Pablo. Una vez enseñados a vivir la vida de fe en Jesús y permaneciendo en Él, llevaremos más fruto, nos encontraremos más fuertes para el deber, más pacientes en la prueba, más vigilantes sobre nuestros pobres corazones débiles y más como nuestro Maestro en todos nuestros pequeños caminos diarios. Justo en la medida en que nos demos cuenta de cuanto ha hecho Cristo por nosotros, nos esforzaremos por hacer mucho por Cristo. Mucho perdonado, amaremos mucho. En resumen, como dice el apóstol, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18. Cualquiera sea lo que algunos puedan pensar o decir, no hay duda de que un sentimiento incrementado sobre la santidad es uno de los signos de los tiempos. Las conferencias para la promoción de la vida espiritual se están volviendo comunes en la actualidad. El tema de la vida espiritual encuentra lugar en las plataformas del Congreso casi todos los años. Ha despertado una cantidad de interés y atención general en todo el país, por lo cual debemos estar agradecidos. Cualquier movimiento, basado en principios sólidos, que ayude a profundizar nuestra vida espiritual y aumentar nuestra santidad personal, será una verdadera bendición para la Iglesia de Inglaterra. Hará mucho para unirnos y curar nuestras desdichadas divisiones. Puede traer una nueva efusión de la gracia del Espíritu y ser vida de entre los muertos en estos últimos tiempos. Pero estoy seguro, como dije al comienzo de este escrito, debemos empezar bajo si queremos construir alto. Estoy convencido de que el primer paso para alcanzar un estándar más alto de santidad es darnos cuenta más plenamente de la asombrosa pecaminosidad del pecado.